¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte? Muchos ya lo han hecho. Y a lo largo de la historia varias personas han tenido una experiencia única, morir y regresar. Hoy exploraremos las experiencias cercanas a la muerte, lo que nos dicen estas vivencias y cómo pueden transformar nuestra vida y la percepción de la vida, la muerte y lo que viene después. Las experiencias cercanas a la muerte son aquellas vivencias que algunas personas reportan después de estar clínicamente muertas o cerca de la muerte, ya sea por un paro cardíaco, un accidente o alguna enfermedad terminal. Son historias de encuentros con una luz brillante, sensaciones de paz extrema y a menudo la sensación de haber dejado atrás el cuerpo físico. Muchas personas reportan observar su cuerpo desde una perspectiva externa, como si estuvieran flotando por encima de él. Otros describen un túnel oscuro que termina en una luz brillante, cálida y acogedora. Muchos narran haber visto familiares fallecidos o figuras espirituales como guías o ángeles. Algunas personas experimentan una revisión rápida de los eventos más importantes de su vida, lo que les permite entender mejor su existencia y sus decisiones. Estas personas viajaron al más allá y regresaron para contar su experiencia. Anita Moorjani, después de una experiencia cercana a la muerte que transformó por completo su vida, cuenta cómo durante su fase de coma atravesó una especie de despertar en la que comprendió la esencia de la existencia de la vida y la muerte. Su experiencia puede ser narrada como un relato lleno de sabiduría y revelaciones sobre el amor incondicional, la verdad universal y la importancia de vivir auténticamente. En los pliegues de la oscuridad, donde el alma se encuentra sin cuerpo, se revela la verdad absoluta. Allí en el espacio, que no tiene tiempo ni forma, Anita se halló perdida, pero al mismo tiempo se sintió más viva que nunca. Su cuerpo físico había dejado de respirar y la mente ya no hacía preguntas. Lo que ocurrió a continuación fue un susurro del universo, un canto que ella nunca había escuchado. No era una revisión de sus hechos, sino una profunda comprensión de cada uno de sus momentos. Allí no había juicio para reproches, solo amor. Un amor infinito que abrazaba cada parte de su ser y de repente entendió que no era el miedo a la muerte lo que había dirigido su vida, sino el miedo a no ser suficientemente buena, a no ser suficiente para los demás y para el mundo. Vi con claridad, relató ella más tarde, que no tenía que hacer nada para ser amada, ni para ser aceptada, ni para ser feliz, solo tenía que ser yo misma. Y en ese mismo instante, ella comprendió que la vida no es una lucha por alcanzar algo o a alguien, sino un proceso para descubrir la esencia de lo que somos. La muerte no es el final, es solo una transición hacia lo que siempre ha sido. La vida es un juego en el que la única verdad es el amor. Al regresar a su cuerpo ya no era la misma. No temía a la muerte porque había tocado su esencia. Había comprendido que al final de cuentas, todo lo que importa es vivir con autenticidad. Ese amor profundo e incondicional era el camino hacia la paz que ella siempre había buscado. En la quietud de la experiencia más allá del cuerpo, Anita había comprendido que la muerte no era nada más que un velo que nos separa de lo divino y que al final todos regresamos al amor infinito que es la fuente de todo. En el año 2008, el doctor Eben Alexander, quien tenía décadas de experiencia en la medicina, cayó gravemente enfermo debido a una meningitis bacteriana. Esta enfermedad provocó que su cerebro afectado por la infección dejara de funcionar de manera normal. Durante el tiempo en que estuvo en coma, permaneció clínicamente muerto durante una semana. Los médicos le dieron pocas probabilidades de sobrevivir y si lo hacía, anticipaban que quedaría con daño cerebral severo. Sin embargo, lo que sucedió durante este coma para él fue una experiencia completamente fuera de lo común, más allá de la muerte. Describió su experiencia en un libro, Prueba del Cielo, y sus detalles siguen siendo profundamente impactantes tanto para los creyentes como para los escépticos. Según su testimonio, la experiencia comenzó con una sensación de estar en un lugar oscuro y vacío, algo que él interpretó como una especie de limbo, pero rápidamente esa oscuridad se disolvió y fue transportado a un mundo completamente distinto, lleno de colores, sonidos y paisajes que no podían ser descritos con palabras convencionales. Lo primero que vio fue un campo impresionante, lleno de un tipo de vegetación exuberante y vibrante, con un cielo radiante, un cielo como nunca antes había visto. Fue un lugar lleno de vida, luz y color, algo que no podía comparar con nada que hubiera experimentado en la Tierra. A medida que exploraba ese lugar, el doctor Alexander fue acompañado por seres de luz, seres que no tenían una forma física definida, pero que emanaban una energía benevolente y amorosa. Estos seres parecían guiarlo y lo hacían sentirse profundamente amado y aceptado. El doctor Alexander los describe como seres que transmitían una paz y una sabiduría infinitas. Durante su experiencia fue acompañado por una figura que él describe como una especie de guía
Esta figura que hablaba, pero no con palabras convencionales, sino de manera directa, transmitiéndole sabiduría y enseñanzas profundas sobre la vida, el amor y la conexión entre todas las almas. En algún momento el Dr. Alexander fue llevado a un túnel, que es una característica común de muchas experiencias cercanas a la muerte, pero en su caso el túnel lo condujo a una ciudad celestial, donde experimentó una sensación de conexión total con el universo y una comprensión profunda de la vida, la muerte y el propósito humano. Uno de los aspectos más importantes de su experiencia fue la sensación de paz y el amor incondicional. El Dr. Alexander vivió una revelación de la que la conciencia humana no muere con el cuerpo, sino que es eterna. En este estado comprendió que el amor es la fuerza que une todo el universo. Una vez que el Dr. Alexander despertó de su coma y pudo regresar a la vida, su perspectiva sobre la muerte y la conciencia cambió por completo. Como neurocirujano, él había creído firmemente que la conciencia era un producto exclusivo del cerebro físico. Sin embargo, tras su experiencia, llegó a la conclusión de que la conciencia no está limitada al cerebro ni a su cuerpo físico. Su vivencia lo hizo creer que la conciencia es algo que va más allá de lo material, lo que lo llevó a replantearse la relación entre el cerebro y la mente. La posibilidad de una vida después de la muerte nos recuerda que la vida misma es frágil, limitada y por lo tanto preciosa. Nos invita a vivir con propósito, a amar sin reservas, a dejar una huella de bondad, sabiduría, compasión. Porque si hay algo que podemos llevar con nosotros al cruzar ese umbral, quizás no sea bienes ni logros, sino el amor que dimos, la paz que sembramos y las vidas que tocamos. Creer en una vida más allá no es solo esperar algo después del final, sino una forma de darle profundidad al presente. Si la muerte no es el final, entonces cada instante cobra aún más sentido. Y si lo es, entonces todo lo que hagamos aquí importa todavía mucho más. El Dr. Alexander era escéptico sobre cualquier tipo de vida después de la muerte. Creía que las experiencias cercanas a la muerte eran simplemente ilusiones causadas por la falta de oxígeno en el cerebro o el funcionamiento anómalo del mismo, pero su propia vivencia lo convenció de que hay algo más allá de la muerte física. La experiencia que vivió, que no pudo ser explicada por ninguna de las condiciones físicas de su enfermedad, le llevó a aceptar que hay una existencia más allá de lo físico. Después de su experiencia cercana a la muerte, el Dr. Alexander llegó a ver la muerte como una transición, no como un final. La muerte ya no parecía aterradora ni algo absoluto, sino un paso hacia otro nivel de existencia. Para él, la muerte es simplemente una transición hacia una realidad espiritual y eterna. La experiencia cercana a la muerte del Dr. Eben Alexander es un testimonio poderoso de que la conciencia puede trascender los límites del cuerpo físico. Lo que vio y experimentó en ese estado fuera de su cuerpo cambió su vida por completo, llevándolo de un enfoque estrictamente científico a una comprensión más espiritual y profunda de la realidad. Su historia desafía las concepciones tradicionales sobre la vida, la muerte y la conciencia, mostrando que hay algo más allá de lo que podemos ver y entender con nuestros sentidos. La muerte no es el final, sino una transición hacia una nueva fase de existencia. La sensación de estar en un estado de paz absoluta es algo que los sobrevivientes coinciden en afirmar, lo que podrían sugerir que la muerte no es el final, sino el inicio de una nueva vida. Los testimonios sugieren que aunque el cuerpo físico muera, algo sigue viviendo. Esto respalda las creencias de varias tradiciones espirituales que sostienen la existencia del alma o conciencia más allá de la muerte física. Muchas personas que regresan de una experiencia de este tipo afirman que lo más importante que aprendieron es el valor del amor, la compasión y las relaciones humanas. Esto podría interpretarse como un mensaje de que nuestra vida tiene un propósito más profundo que simplemente existir y acumular logros materiales. Desde el punto de vista científico, las experiencias cercanas a la muerte podrían explicarse como una respuesta del cerebro a la falta de oxígeno y el estrés extremo o la liberación de ciertos químicos que inducen a estados alterados de conciencia. Sin embargo, hay investigaciones que sugieren que las experiencias de quienes regresan no pueden explicarse completamente desde una perspectiva materialista, lo que abre la puerta a la posibilidad de que efectivamente haya algo más allá de lo físico que no entendemos aún. Y si hay algo que estas experiencias nos enseñan, es que la muerte, lejos de ser un final definitivo, podría ser una transición. Y si la vida es una preparación para la transición, ¿cómo podemos vivir de manera más plena, con mayor conciencia de lo que realmente importa? Las personas que han vuelto de la muerte nos invitan a reflexionar sobre el amor, la compasión y la conexión entre todos nosotros, sugiriendo que lo que hacemos en esta vida tiene un impacto mucho más allá de lo que creemos. Al final, no sabemos con certeza qué hay después de la muerte, pero las experiencias cercanas a la muerte nos muestran que la muerte no es el final. Nos dejan una sensación de misterio, pero también con la esperanza de que hay algo más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos.
Gracias por hacerte miembro de este canal. Tu suscripción es muy importante para nosotros. Si quieres un relato o reflexión sobre una historia en particular, coméntanos. Lo haremos con gusto. Soy Osvar. Nos vemos en la próxima aventura.